Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. ¿Por qué y cómo hemos llegado a delegar nuestra capacidad de decisión en los algoritmos de la inteligencia artificial? Es la gran pregunta que guía este episodio, en el que entrevisto a dos personas que repiten en el podcast. Vamos con las presentaciones. ¿Nombre? Ujue, agudo. ¿Profesión? Investigadora. ¿Tu mejor hábito? Pues creo que mi necesidad de no conformarme con nada siempre. Una cosa que estás aprendiendo. Pues a tomarme las cosas con más calma porque la inconformidad a veces te lleva a acelerarte. Algo que te molesta de manera especial. Pues mira, en los últimos tiempos llevo bastante mal la falta de empatía, no con los cercanos, sino con el mundo en general. ¿Un libro que recomiendes o te ha influido mucho en tu vida? Probablemente cualquiera sobre divulgación psicológica, quizá voy a tirar de los tópicos, pero el de Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman creo que fue de los que me rompió la cabeza e inició mucho de los intereses que tengo ahora. ¿Y una frase que te inspire o te defina? Yo creo que la última vez dije mejor pedir perdón que pedir permiso. Sigo pensándolo, pero bueno, también luego pedir perdón. Ujue Agudo es investigadora en el ámbito de la psicología y la tecnología. Está especializada en la intersección entre el comportamiento humano y los algoritmos de inteligencia artificial. Trabajó como investigadora en el laboratorio de intervención tecnológica Bicolabs. Actualmente investiga sobre el impacto de los algoritmos de inteligencia artificial en la toma de decisiones, tanto en el área de innovación de una consultora tecnológica como en el laboratorio de psicología experimental de la Universidad de Deusto. Es coautora del libro El algoritmo paternalista, cuando mande la inteligencia artificial, publicado recientemente junto con nuestro segundo invitado. ¿Nombre? Carlos Liberal o G-Liberal en internet, o Pachangas, mucha gente me conoce como Pachangas. De hecho, hay gente que no sabe ni mi nombre. ¿Profesión? Pues ahora últimamente estoy diciendo investigador independiente y relacionado. Tecnólogo. ¿Tu mejor hábito? Ir a andar todos los días. Andar es revolucionario. Con mucho. Una cosa que estás aprendiendo. A poner límites definidos, tanto a lo que hago, como lo que leo, como... Algo que te molesta de manera especial. Pues cómo está calando la ideología individualista, renegando de lo social o de lo público. ¿Un libro que recomiendes o te ha influido mucho en tu vida? Pues uno que me ha influido mucho, La estética de la resistencia, de Peter Weiss, y el que recomiendo porque estoy muy pesado, Realismo capitalista, de Mark Fisher. Pues estoy muy tonto con este libro. ¿Y una frase que te inspire o te defina? La calle dará su propio uso a la tecnología. Carlos Liberal es un investigador independiente con una destacada trayectoria en el ámbito tecnológico. A lo largo de más de 20 años ha trabajado en proyectos relacionados con la innovación y el desarrollo en Internet. Su labor no solo se centra en el desarrollo de software, sino también en la investigación de la interacción entre humanos y tecnología, con un enfoque particular en cómo la inteligencia artificial influye en la creatividad y el arte. En proyectos recientes realizados con Bicolabs, ha investigado cómo la tecnología y las personas, en su relación con la inteligencia artificial, tienen un impacto político y social significativo. Durante la entrevista abordamos temas como el solucionismo tecnológico y la fantasía de la automatización, cuestionando si el progreso tecnológico siempre conduce a resultados deseables. Reflexionamos sobre nuestra tendencia a delegar la toma de decisiones en sistemas automatizados y las limitaciones humanas como la atención, el procesamiento de información y la influencia del contexto en nuestras elecciones. También exploramos cómo nuestros sesgos se integran en sistemas productivos dentro
del capitalismo cognitivo y si realmente nos preocupa ser engañados y engañadas. Hablamos sobre conceptos como el metasesgo del punto ciego y el uso de empujones psicológicos para influir en nuestras decisiones. Además, analizamos la neutralidad percibida de los algoritmos y cómo diseñar tecnologías que promuevan decisiones más informadas. Finalmente, debatimos sobre el papel del humano en el bucle, el ideal de crear tecnología que no solo automatice, sino que mejore nuestra interacción con ella, y cómo una reflexión crítica puede ayudarnos a construir tecnologías más éticas y efectivas sin necesidad de convertirnos en criticones y criticonas. Antes de dar paso a la entrevista, te invito a formar parte de la comunidad de EduHacking, suscribiéndote gratuitamente a mi lista de contactos. Cada sábado a las 10:15 recibirás un correo con breves y reales historias que incluyen consejos prácticos. Además, tendrás acceso a contenido y formaciones exclusivas, como la próxima que ofreceré durante el mes de enero y que se titula Gestión del conocimiento con inteligencia artificial. Primeros pasos. Para suscribirte, simplemente sigue el enlace que tienes en las notas del episodio o visita mi web joseluisserrano.net. Y ahora sí, vamos con Ujue Agudo y Carlos Liberal. Muy buenas, Carlos, Ujue, bienvenidos de nuevo al podcast de EduHacking, al que yo creo que va a ser una continuación de esa conversación que tuvimos pues casi hace 2 años o año y medio aproximadamente. Sí, tanto. Creo que sí, tendría que hacer la cuenta, pero yo creo que vamos cerca de los 2 años. La idea de este episodio, a ver por dónde acabamos yendo, es pues intentar encontrar esas respuestas o nuevas preguntas a por qué hemos accedido a delegar nuestra toma de decisiones en los sistemas automáticos, los algoritmos y en la inteligencia artificial. Pero antes de entrar en estos temas en los que se van a cruzar pues el capitalismo, el comportamiento humano, la tecnología, o sea, hay casi nada, todo esto lo habéis recopilado en un libro y tengo una curiosidad inicial, aunque hemos estado hablando fuera de grabación, tengo una curiosidad inicial de todos los motivos que habéis tenido para escribir el libro, con cuál os quedáis y qué os gustaría contar aquí para arrancar. Es decir, ¿qué os hace realmente tomar la decisión de escribir un libro y en coautoría con las dificultades también que eso tiene? ¿Quién arranca, Carlos? ¿Arranco yo? Sí. Yo, así... Pues, a ver, al menos por mi parte, la idea inicial fue que, bueno, llevamos un tiempo escribiendo artículos, ¿no? Dentro del laboratorio Bicolabs, parte de nuestra función era también divulgar. Entonces, llevamos un tiempo, escribiendo artículos, dando charlas, teniendo muchísimas conversaciones, por ejemplo, la que tuvimos contigo, ¿sí? Y entonces, reflexionando sobre temas que luego en lo que era la literatura encontrábamos, pues, dispersados, muchas veces en inglés, que no conectaban puntos que para nosotros eran como importantes y uno de los motivos fue precisamente el recopilarlo, ¿no? Todo eso que estábamos viendo que conectaba y que para nosotros tenía un sentido y que íbamos contando y de hecho nos sorprendía que a la gente le sorprendiera, pues quisimos como unirlo y ponerlo en un solo lugar y que de hecho fuera incluso para nosotros útil, ¿no? A futuro, porque eso, tuviéramos en un solo sitio todo aquello de lo que habíamos estado hablando. Para mí fue una de las principales razones, yo creo. Sí, para mí también, y a eso le añado otra, que es yo de la conversación y de las teorías alrededor de la economía del comportamiento había escuchado poco. Bueno, eso, claro, como va pasando el tiempo, estamos hablando ya hace unos cuantos años, desde que empecé a escucharle a Ujue, ¿no? Y conforme ella me contaba, ¿no?, la potencia y la profundidad de un ámbito económico tan claro como es el que luego tratamos en el libro, me sorprendía, como ha dicho Ujue, ¿no?, que de repente esas conexiones no fueran tan claras, ¿no?, en conversaciones con otros espacios, ¿no?, con otros grupos diferentes. Entonces fue como, ¿cómo puede ser, ¿no?, que un tema tan de calado, con sus premios Nobel, con sus discusiones profundas, con sus propias instituciones,
no se haya conectado de una forma tan directa como Ujue y yo podíamos haberlo visto durante este tiempo en nuestras propias publicaciones, investigaciones en relación, ¿no?, con lo tecnológico. Entonces fue como, joder, no sé, además yo lo hablaba con muchos compañeros, con amigos y con amigas, es decir, no has oído hablar nada de esto, y nos sigue pasando a día de hoy que la gente sigue sin saber que personajes como Thaler, como Kahneman, ¿no?, que están ahí y que tienen un peso, pero que tiene un peso que se relaciona directo con lo tecnológico, ¿no? Entonces, en parte fue como, vale, recopilemos, como dice Ujue, recopilemos, pongamos en orden parte de lo que hemos ido viendo, pero pongamos también atención a ese elemento, ¿no? Entonces eso yo creo que sí que está más o menos logrado. Yo os confieso que tengo una duda de cómo empezar realmente la entrevista. Es decir, ¿empezamos desde la visión macro, es decir, pues este sistema capitalista, o empezamos desde esta visión más interna o micro de cómo funciona, ¿no?, parte de nuestro comportamiento? Entonces, no la he resuelto la duda, así que nada, pues ya como estamos grabando, pues ya tengo que empezar por algún sitio. Tienes que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión. Es una decisión que no está automatizada. No sé si la hago de manera libre también. O sea, podríamos aquí debatir sobre cómo estoy haciendo el proceso este de decisión, pero de alguna manera sé que no es automática. Entonces, bueno, vamos a arrancar por aquí, si os parece. Esta palabra de automatización, ¿de dónde viene, ¿no?, en su origen? ¿Cómo se conecta con el modelo capitalista? Porque vosotros creo que con acierto lo habéis puesto en la fase inicial del libro y a lo mejor esto me está condicionando a empezar por aquí la entrevista, quizá. ¿Cuáles son los orígenes de esta automatización y qué conexión tiene con este modelo capitalista actual? Sí, como dices, y nos costó también a nosotros, ¿no?, como encontrar como los capítulos, ¿no?, de este recopilatorio del que hablaba Ujue. Y sí que hemos visto como que era importante entender de alguna manera en la situación en la que estamos ahora, ¿no?, la realidad situada, la que vivimos ahora en lo tecnológico, pero para eso como echar una mirada atrás, ¿no? Sí que es cierto que en la parte que me toca soy muy aficionado a la ciencia ficción, sobre todo a la más ahora clásica, que sería la literatura cyberpunk, que no las clásicas previas. Y entonces la mirada del progreso y la mirada de cómo la fantasía de la automatización nos ha atravesado durante, pues en mi caso toda la vida, pero no solo a nosotros, sino desde 200 años atrás, en los inicios de lo que sería pues la modernidad y demás, pues vemos que sí, que hay como una continuación, una relación continua entre la visión de progreso y sus relaciones tecnológicas de ese progreso, ¿no? Durante un tiempo ese progreso tiene que ver más con procesos de eficiencia productiva, eficiencia de recursos básicos, pero también recursos sociales, ¿no? Entonces la mirada de progreso al principio, sobre todo en los momentos más clásicos de la modernidad, siempre tenían como también una mirada humanista, ¿no? Una mirada de que esto nos ayuda para que la sociedad sea mejor, ¿no? Progresamos y eso nos da ese elemento de modernidad. Pero conforme avanzan los propios procesos tecnológicos en relación a esa visión de progreso, la idea de la fantasía empieza a coger más fuerza, ¿no? Hay más anhelo de esa visión de progreso, los utopistas, los propios sectores tecnológicos que empiezan a tener fuerza, ¿no? El fordismo, el posfordismo, el taylorismo, empiezan a tener como un peso muy importante en el imaginario que genera, ¿no? Entonces por eso hacemos todo el rato ponemos mucho peso en que hay una idealización de qué es lo que va a ser el progreso. Además, intentamos pensar esa idealización de forma lineal y a veces, incluso en el propio libro, aunque hemos dado saltos, la realidad es que nunca ha sido lineal, siempre ha tenido como distintos vericuetos y distintas circunstancias políticas que han hecho que la propia visión de progreso cambie, ¿no? Pero la realidad es que ya sea por potencia, ¿no? El progreso nos dará una sociedad mejor o por defecto, ¿no? El progreso está generando una sociedad más desigual. Hemos llegado a estos tiempos y ese ciclo de guerra permanente por la innovación lo seguimos alimentando, ¿no? Y ahí sí que también intentábamos como centrar un poco el tiro. Si nosotros cogemos estos últimos 40 años, ¿no?, que hay gente que, aunque no le guste el término, a mí también me entran dudas, ¿no?, del neoliberalismo, que sería cuando los elementos sociales del sistema productivo capitalista se desaforan, ¿no?, cuando de repente el capitalismo ya decide que vale casi cualquier cosa porque el sistema productivo siga teniendo el máximo nivel de eficiencia y de beneficio.
En estos 40 últimos años hemos vivido tantos momentos que parecían que iban a ser los definitivos para que nuestra sociedad estuviera en esa especie de gran momento donde el progreso ya lo tenemos encima, ¿no? Y especialmente en los últimos 10 años, ¿no? Hemos vivido el metaverso, las criptomonedas, hemos vivido grandes microrevoluciones que cada vez son más cortas y que en esa distancia corta nos sigue dando cada vez la sensación de que ese progreso que íbamos a tener no es tan deseable como esperábamos, ¿no? Mirar así la visión de la automatización, de esos procesos automatizados que hacen que el sistema productivo funcione, mirarlos desde esa perspectiva, nos da perspectiva, nos da una imagen más amplia y sobre todo nos quita ese romanticismo que hacemos de este sí que será el elemento tecnológico que nos va a hacer que de repente la vida sea fantástica. Y la vida fantástica se ha analizado cuál podría ser, ¿no? Una vida que te dé como mayor capacidad virtuosa, ¿no? Donde la potencia humana se ponga encima de la mesa por encima de los beneficios individuales, ¿no? No estamos en ese momento, ¿no? No estamos en ese momento, pero es que no sé si ha habido algún momento en el que lo hemos estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento dado, con todo lo que es la digitalización, con todo lo que es la aparición de los sistemas informáticos, con todo lo que es el mundo de la miniaturización de la automatización, pues de repente cambian las reglas, porque podemos automatizar cosas que hasta ahora eran más difíciles de automatizar. Y eso es lo que nos lleva a decir, vale, ¿y hasta dónde podemos llegar a automatizar? Pues hasta llegar a automatizar la toma de decisiones, ¿no? Y ahí, ¿no? Conectándolo con parte de las conversaciones, ¿no? De, joder, pues, ¿cómo puede ser que queramos automatizar decisiones, ¿no? Decisiones humanas. ¿Cómo puede ser que queramos delegar la toma de decisiones? Es que preguntado así es como absurdo, ¿no? Decir, pero ¿en qué momento? ¿Cómo hemos llegado a esto? Ahí el solucionismo tecnológico también hace su aparición. Y Ujue, yo te quiero preguntar, sé que has hecho una predicción y está grabada en Naucas, de que en 20 años... En 20 años me lloverán las críticas, pero sí. Te vamos a buscar, en 2044 te vamos a buscar. Decías que, bueno, pues todas las decisiones prácticamente se pueden... No, decías que se iban a automatizar, ¿no? Bueno, más allá de la broma, realmente... los algoritmos que tenemos... Bueno, antes de nada, cuéntanos, por favor, la diferencia entre algoritmo y algoritmo de inteligencia artificial, porque vamos a ir hablando de algoritmos y yo creo que hay personas que están asociando como sinónimos algoritmo e inteligencia artificial. Si nos puedes hacer ahí una pequeña diferenciación para que a lo largo de la conversación pues quede esto claro. Vale, o sea, para que se entiende como muy fácil, ¿no? El algoritmo. Yo creo que lo hablábamos también en el anterior programa, ¿no? El algoritmo sería ese conjunto de reglas que hacen que, bueno, se suele comparar con una receta, ¿no? Un conjunto de reglas que si las sigues, pues obtienes un resultado, entonces le damos a la máquina unos datos y las reglas que tiene que seguir para obtener ese resultado. Ese sería como el algoritmo básico. Y, de hecho, cuando en el libro hablamos de algoritmos, muchas veces en sentido genérico, pero es verdad que algunos sistemas de decisión que están implementados, particularmente en España, tienen algoritmos de este tipo. Las reglas están establecidas, se les dan los datos y sale un resultado, pero eso, los humanos han establecido las reglas. La diferencia con los algoritmos de inteligencia artificial sería que les damos los datos, les decimos el resultado que esperamos y ellos son los que construyen la manera de llegar a ese resultado, ¿no? Tienen la capacidad de identificar los patrones, establecer sus propias reglas, aprender también de resultados que luego le decimos, pues no, este resultado no es correcto, corregirse a sí mismos, ¿sí? Esa sería como la diferencia. Entonces, la verdad es que en el libro lo explicamos y decimos que muchas veces hablamos de algoritmo en sentido genérico, ¿no? El propio título del libro habla de algoritmos en sentido genérico. Pero es verdad que hay algunos que son de inteligencia artificial, ¿no? Y también, bueno, pues tienen unas características concretas, pueden ser de lo que se llaman de caja negra, porque no podemos saber cuáles son esas reglas que el algoritmo ha establecido, etcétera. Pero eso, a veces nosotros al menos hablamos de ambos y por eso hay veces que hacemos como la especificación. Los de inteligencia artificial, pero bueno, en el sentido genérico sí que estaríamos hablando en todo momento de eso, un sistema que permite automatizar una decisión porque bien le hemos establecido las reglas para tomarla o bien
él encuentra sus propias reglas. Estupendo. Y ahora sí, lo que te quería preguntar, esa automatización de decisiones con algoritmos, pues se nos ha convencido o nos hemos querido convencer que pues van a apuntar a esas imperfecciones supuestamente humanas que tenemos, ¿no? Sé que es un tema muy denso, pero cuéntanos cuáles son las supuestas imperfecciones que en gran medida, como decís en el libro, el capitalismo ha decidido que las imperfecciones del ser humano son un obstáculo para su civilización. ¿A qué imperfecciones humanas nos estamos refiriendo en el tema, obviamente, de la toma de decisiones? Normalmente se hablan de capacidad de procesamiento. Sí, tenemos una serie de limitaciones en nuestras capacidades de procesamiento. No podemos atender a todos los estímulos que tenemos alrededor, ¿no? Por tanto, no podemos percibirlo todo. No tenemos una capacidad de atención demasiado grande. Solo podemos focalizar nuestra atención de forma consciente en una sola cosa, ¿sí? El multitasking no existe. No tenemos una capacidad infinita tampoco de memoria, ¿sí? Y de hecho está relacionado, recordamos aquello que atendemos. Entonces, estas capacidades limitadas de procesamiento hacen que esto que hablamos de, ¿no?, los algoritmos en eso, pues serían superiores a nosotros, ¿no? Y luego también tenemos, no sería como una limitación en sí, pero nos afecta muchísimo el contexto en nuestra toma de decisiones. No es lo mismo tomar una decisión cuando el contexto o las opciones de esa decisión se nos presentan desde un prisma positivo que desde un prisma negativo, ¿sí? No tiene que ver con nuestra capacidad limitada de procesar la información, sino cómo se han presentado esas informaciones, ¿vale? En ese momento estamos hablando de contexto. De hecho, al explicar estas dificultades en nuestra manera de razonar, hay un Nobel de Herbert Simon, del que hablamos bastante en el libro, que planteaba que nuestra capacidad de razonar podría entenderse mejor si utilizamos la metáfora de unas tijeras, ¿no? En la que tenemos dos hojas, una sería esa capacidad limitada de procesar información, de atender, de memorizar, etcétera, y la otra sería el contexto. Ambas tienen un peso en cómo luego tomamos decisiones. Por eso él hablaba de que las personas somos racionalmente limitados, ¿sí? Porque esas dos hojas de la tijera afectan a cómo decidimos. Y ahí, Carlos, en el momento que empezamos a ver esta información, como bien contáis, sobre todo en la parte final del libro, es como que aceptamos este tipo de narrativas, ¿no? De que, bueno, que somos inferiores, ¿no?, a las máquinas, tomando decisiones. Y ahí habláis de la idea de máquinas deseantes, ¿no? De que estas máquinas que toman mejores decisiones con algoritmos y que pues estas máquinas van a tomar mejores decisiones que nosotros y a la vez, y esto es lo que creo que a veces no nos damos cuenta, van a satisfacer ciertos deseos que tenemos como ahí muy, muy programados. Cuéntanos un poquito más sobre estas máquinas deseantes, incluso el concepto de capitalismo cognitivo digital, bueno, pues esta línea. Sí. Sí, ahí, o sea, esto es un intento que me imagino que tendremos que seguir desarrollando, o por lo menos la parte que me toca, ¿no? Que es la conexión entre una serie de escritores, especialmente en este caso con el concepto de máquina deseante de Félix Guattari y Gilles Deleuze, que tienen, bueno, filósofos de un nivel y de una complejidad muy interesantes, que tienen el libro Anti-Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia, y en el que intentan diferenciar la idea del deseo no desde una perspectiva lineal, que podría ser como algo o individual o psicológica, sino algo más dinámico, ¿no? Como que el deseo humano forma parte de un sistema que nos permite articularnos, que nos permite crear, aceptar esos procesos de subjetivación y donde el deseo forma parte de ese sistema productivo. Entonces, cuando nosotros intentábamos conectar esta idea de la máquina deseante, es como que de alguna manera en la medida en que hemos conseguido poder automatizar no solamente procesos
formales, industriales, sino también nuestra propia visión del mundo. Igual desde la perspectiva de la experiencia, ¿no? Que es algo que se habla mucho, sobre todo en el sector tecnológico, ¿no? No hay ya una venta de productos, sino que hay una venta experiencial. Para que se dé una experiencia, por el otro lado tiene que haber una necesidad de aceptar esa experiencia. Y esa experiencia la vamos a hacer atacando a nuestros deseos. Si nosotros empezamos a construir máquinas que atienden cuáles son los deseos de las personas, y no solamente eso, sino desde la perspectiva de la economía del comportamiento, puedo incluso empujar a que por esa tijera, ¿no?, de la que hablaba Ojue, ¿no?, por esa parte de falta de, o con la racionalidad delimitada o limitada, la máquina deseante lo que va a permitir es crear un flujo continuo. Por eso es una máquina deseante, porque va a entrar el deseo como forma parte del sistema productivo, va a ser algo lineal. Entrará el deseo y del deseo creará la pulsión, y de la pulsión tendremos como de alguna manera un ciclo continuo donde nuestra vida formará parte de ese ciclo. Pero ya es nuestra vida, porque ahí entra en juego nuestros propios deseos. A su vez, eso está mediado, ¿no?, por otras máquinas, obviamente, ¿no? El marketing, la publicidad, un montón de otros elementos que en conjunto lo que van a hacer es hacernos trabajar sobre una visión del mundo muy enfocada a esa idea del desarrollo que hemos comentado al principio. Para mí, yo creo que lo importante en toda esta reflexión es que en la medida en que no somos conscientes de que formamos parte de un sistema productivo complejo donde nuestros propios deseos forman parte de ese sistema productivo, es difícil poner atención a los peligros o a las dudas que pueda generar que una máquina decida por nosotros. Porque hay en casos en los que se ve más claro, ¿no? Y lo comentábamos, si yo tengo que pedir una hipoteca y la hipoteca pasa por un algoritmo y toma una decisión por mí, es como un elemento muy claro, ¿no?, muy mediado, ¿no? Pero si decisiones como con quién voy a hacerme de pareja a través de un algoritmo, ahí ya sí que atraviesan cuestiones más personales, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿no?, esta idea de cómo el capitalismo o el realismo capitalista, o cómo la visión del capitalismo tan directamente acelerado y mediado por lo tecnológico, tiene que tener algún tipo de discusión. No podemos meter toda nuestra vida en un algoritmo, no podemos meter todos nuestros deseos en un algoritmo, y no podemos hacer que los algoritmos de forma automática ataquen a nuestras cuestiones más íntimas, ¿no? Eso sería lo mínimo. Porque, conectándolo con la otra pregunta, ¿no?, cuando hablamos de capitalismo, el capitalismo ha tenido como muchas fases y muchos momentos, ¿no? Pero sí que es cierto que en los últimos tiempos la mayoría de la producción, o una producción muy fuerte en lo que sería incluso los productos interiores brutos, tienen que ver con el capitalismo inmaterial o intelectual, ¿no?, el capitalismo cognitivo. Eso es un término que acuña la gente como Mallory Bután y otros tantos, o el propio Bifo habla mucho, Franco Velardi Bifo, que viene a decir que de alguna manera hay una clase trabajadora de nuevo cuño que su forma de trabajo tiene que ver con lo intelectual, pero que nunca se ha visto como clase trabajadora. Por lo tanto, al no verse como clase trabajadora, no puede discutir qué tipo de sistema productivo se genera. Y por lo tanto no puede poner en discusión que en esos algoritmos, donde sí que hay otro tipo de personas que quieren que se tomen decisiones, operen incluso a esa propia clase trabajadora. Por llevarlo a un plano más concreto, para que igual se pueda entender mejor, cuando escuchamos ahora constantemente a toda la gente que está en la creadores de contenido, y tenemos gente de un nivel muy pequeñito, que justamente tiene unos suscriptores y les dan unos dineros al mes, a gente que ya ha creado como toda una pequeña industria, ¿no? Ayer Ibai, ¿no?, hacía todo un alarde de potencia, ¿no?, de gestión, de creación de contenidos. ¿Cuánta de esas personas forman parte de esa clase trabajadora? Pero todos hablan del algoritmo. Todos hablan cómo el algoritmo les media. Todos, cuando dicen, joder, es que tengo que poner esta portada y esta carátula, porque si no, no me funcionan mis vídeos. Y todos buscan tener ese punto de entrada
a ese conjunto de gente que por lo que sea se van a conectar con esas personas. Y ahí hay una cuestión de deseo. Ahí hay algo más profundo que el hecho de ver vídeos. Entonces es una cosa que, por eso también aclarándolo, ¿no? Lo dejamos como en el último capítulo del libro, que podría ser como una especie de como de epílogo, como de cosas que queríamos también tratar, ¿no? Pero que para mí, la parte que sí que me toca más personal, pues creo que son como bastante potentes, ¿no? O sea, sentirte como parte del sistema productivo en el que tú tienes pocas posibilidades de poder mediar en él, es algo que, bueno, pues para eso lo escribimos, para poder mediar un poco en él. Esos son temas muy, muy interesantes porque sí que es cierto que aunque sepamos que los algoritmos hackean o craquean nuestros deseos, que el problema es que muchas veces ni los conocemos porque no nos hemos parado a pensar cuáles son nuestros deseos, porque bueno, pues hay comunes, ¿no?, al ser humano, pero hay personas que tenemos más deseo de reconocimiento social, de sentirnos queridos, y esto oscila, ¿no?, dentro de que al final todos esos deseos los llevamos dentro. Pero claro, cuando uno no ha hecho ese ejercicio previo de saber qué está deseando y para qué lo está deseando, porque yo estoy convencido que muchas de estas personas no solamente están buscando ganar dinero, sino a lo mejor pues esa fama, esa reputación, ese reconocimiento social les motiva mucho más que el tema económico. Y aquí, Ujue, entra en juego creo que entra en juego las ideas de Cialdini con la persuasión, que yo creo que el hombre pues creo que está vivo, ¿no? Sí. Estará contento de todo lo que se está poniendo en práctica su conocimiento, ¿no? Y yo creo que aquí se ve una fusión entre esa persuasión, ¿no?, esos principios que nos activan para hacer ciertas cosas, y cómo los algoritmos se han unido, ¿no?, a estas ideas, y que se ve claramente en la creación de contenido, en cómo incluso el conocimiento se está convirtiendo pues en algo en lo que se comparte el conocimiento como modelo de negocio. Entonces, bueno, pues sé que es un tema también nuevamente denso, pero ¿cuáles son estos principios de persuasión? Si nos puedes poner algún ejemplo. Y luego, esto cómo acabamos conectándolo también con los sesgos. Vale, a ver. Como decías, los algoritmos, bueno, más que los algoritmos en sí, ¿no?, las empresas que generan algoritmos, especialmente si están orientados a la venta o, bueno, muchas veces igual no es a la venta, pero es al engagement, ¿no?, en una aplicación, etcétera, están aplicando desde luego los principios de Cialdini y luego otros tantos principios heurísticos, explotando sesgos que lleva la literatura psicológica documentando desde hace décadas, están utilizándolo todo, ¿no? Pero sí, los de Cialdini igual son como los que se entienden más fácil porque son muy orientados a la persuasión, ¿no? Entonces, Cialdini habla de 6 principios: reciprocidad, coherencia, aprobación social, autoridad, escasez. Y luego acuñó uno más que sería Añadió como... otro, ¿verdad? Sí, como de simpatía, empatía. Todos los principios están basados... la historia de Cialdini, la verdad es que es súper interesante porque es un psicólogo que para establecer esta teoría de cuáles eran los principios de influencia lo que hizo es trabajar durante un tiempo como vendedor. Entonces estuvo haciendo cursos de formación para vender. Entonces todo eso le permitió como identificar cuáles eran las claves que hacía que se pudieran vender los productos, ¿no? Entonces se dio cuenta de que pues hay una serie de cuestiones que ayudan a esa venta, ¿no? Pues por ejemplo el principio de reciprocidad se basa en que si tú le das algo al cliente al que luego le quieres vender algo, esa persona se va a sentir con el compromiso de devolverte algo, ¿no? Entonces si yo le regalo un vale, pues él cuando menos me va a escuchar o no, o quizás se siente en el compromiso de comprarme algo porque yo ya le he dado algo primero, ¿no? Entonces, sus principios de persuasión, como decía, luego se han implementado en muchas cuestiones, desde luego en algoritmos que empujan a la venta y luego en miles de trucos que se utilizan en Internet, y no en Internet, pues para empujar esa decisión.
Y como decía, todo esto se suma pues otras tantas estrategias que muchas de ellas igual ni estaban catalogadas, ¿no? O al menos la gente que lo usaba ni siquiera era consciente de qué nombres tenían. Ahora que todo este contenido igual está siendo cada vez como más accesible y más cercano a la gente que trabaja en el mercado, pues empiezan a ponerle nombres a cuestiones que igual hasta ahora usaban pero no sabían ni cómo se llamaban, ¿no? El de escasez es como de los más obvios, que eso lo encontramos todos los días, ¿no? No quedan más que X productos a la venta o hay no sé cuántas personas mirando esta habitación de hotel a la vez que tú y te vas a quedar sin disponibilidad o solo quedan unas horas de esta oferta, es un principio que funciona clarísimamente y que se explota muchísimo, muchísimo en Internet. A mí lo que me está pasando, creo que era más feliz cuando no había leído nada de Cialdini, también lo vi en tu tesis, porque claro, ahora lo que me pasa es que cuando me doy cuenta de que me están vendiendo con ese tipo de estrategias llevadas al extremo, ¿vale? Es como que me toca un poquito las narices y digo, pues mira, ahora no voy a consumir esta información. Y yo me pienso, digo, ostras, la gente poco a poco irá conociendo esto, pero creo que no, creo que en el fondo también nos sigue dando igual, ¿no? Que nos dejamos un poquito llevar o entramos ahí al trapo con este tipo de técnicas, que más que ayudar al consumidor, creo que están ayudando muchísimo más a la persona que quiere vender, que no digo nada, que vender está bien, que no es problema, pero, ostras, cuando ves que te quieren vender utilizando tus mecanismos ahí psicológicos, es como en cierta manera estás queriendo entrar, ¿no? Estás yendo por otra puerta. Sé que es un poco un tema que se puede ver de muchas maneras. Pero tiene en parte cierto sentido y yo creo que, bueno, intentamos esbozarlo un poco también en el libro y en algunas de las cuestiones que, en la medida en que el modelo no tiene tampoco como mucho margen a la emergencia de singularidades nuevas que nos permitan como emocionarnos, que es igual lo que puede estar pasando en el momento actual. O sea, Ujue y yo hemos hablado muchas veces de que al final hay que creer en que las personas con esa racionalidad limitada, aun y todo, son más capaces y más potentes de lo que pueda parecer por esa cantidad de trucos que puedan ejecutar en nosotros, en Cialdini mediante o el nuevo que le toque, ¿no? Yo creo que como no hay... O sea, el tipo de vidas occidentales están como... Podríamos decir como estamos en un momento como bastante aburrido. O sea, no estamos en los momentos de los 60, 70, donde la contracultura te proponía un montón de posibilidades y eso generaba un montón de situaciones. Yo creo que el mundo del emprendedor ha tenido como un intento también, ¿no? Un anhelo de estos de la automatización. Entonces, igual somos más proclives a, vamos a decirlo en términos cercanos, a ser engañados, porque tampoco nos preocupa tanto. Porque tampoco vamos a perder ni ganar tanto, porque no importa mucho si estas botas o estas otras botas, porque no hay una diferencia entre unas botas o la otra, o entre un viaje a un sitio a otro. Lo digo como en positivo, porque en el momento en que lo encontremos, el momento en el que haciendo el análisis y estos ejercicios, este podcast, y la gente empieza a entender que, a ver, no pasa nada porque nos engañen, es que tampoco hay tanto que perder. A ver, luego sí que hay lugares en los que dices, por aquí no voy a pasar, ¿no? Por aquí no voy a pasar. Entonces yo creo que cuando a veces entendemos, yo me enfadé profundamente con Thaler y con Sustain, ¿no? Yo decía que el paternalismo libertario era una ideología que habría que... Luego he ido leyéndoles y incluso he encontrado hasta un tipo de afinidad, ¿no? O sea, creo que en una sociedad como la nuestra... hay cosas que van creándose y van creando un peso, pero porque la opción contraria no existe, porque no hemos perdido un minuto para imaginarla. Y ahora hay que hacerlo. Habrá que decidir qué tipo de decisiones son etiquetadas como importantes, porque claro, hay que decir también que una de esas supuestas limitaciones humanas es que tomar decisiones cuesta, cansa. ¿Vale? De hecho, a las personas que les cuesta tomar decisiones lo pasan muy mal, porque estás como continuamente intentando elegir la mejor solución, cuando en el fondo hay que buscar pues, la menos mala, probablemente. Entonces, creo que esto es un debate también interesante, es decir, qué tipo de tareas
van a ser las que se puedan automatizar y que incluso nos interese, porque a mí me da igual unas zapatillas que otras, venga, que el algoritmo decida por mí, pues ya está, marchando, o sea, genial, no hay ningún problema. Ujuy, antes hemos dejado ahí un poquito ahí colgando el tema de los sesgos, que es algo de lo que se ha hablado ya muchísimo, imagino que Kahneman con su libro también hizo ahí ese papel, y no te voy a preguntar por los tipos de sesgos, pero sí por uno que es interesante, que es el metasesgo del punto ciego. ¿Qué es exactamente? Pues el rey de los sesgos es uno de mis favoritos. Sí, porque es el sesgo de los sesgos, ¿no? Es el hecho de que nos cuesta muchísimo darnos cuenta de que estamos sesgados, ¿sí? Somos capaces de ver el sesgo en otros, identificar que alguien está tomando las decisiones porque está siguiendo, bueno, de forma incorrecta, pues un patrón que no debería seguir. Sin embargo, nos cuesta muchísimo vernos en nosotros mismos. La gente que se ha centrado en estudiar este sesgo, especialmente hay una investigadora que se llama Apia Pronin, que es como su tema central de investigación, habla de que probablemente la causa sea que hacemos una especie de intento de introspección interna, ¿no? Nos dicen, pues estás sesgado, y entonces intentamos como mirar hacia adentro e identificar el sesgo para ver si es así, pero uno no ve si está sesgado o no mirando hacia adentro, ¿sí? Hacer una introspección no te sirve para identificar si te estás equivocando en una decisión porque tienes una capacidad limitada para valorar X opciones o el contexto está teniendo un peso muy grande en tu decisión. Mirar hacia adentro no te va a dar esa respuesta. Pero eso casi como que nos reafirma, ¿no? Yo miro hacia adentro y digo, no, pues no es verdad. Bueno. Por tanto, no estoy sesgado. Sin embargo, este tipo de investigaciones lo que hacen es preguntarte, te escriben una serie de sesgos, te preguntan como de cuántas veces te has visto afectado por ese comportamiento y a otras personas, amigos, grupos externos, cuántos se ven afectados, y siempre somos capaces de identificarlo en otros, pero nosotros siempre en mucha menor medida consideramos que caemos en ellos. Somos eso muy dificulta, buenos. claro, dificulta, ¿no? Esto que decías de, a veces es peor saber sobre ellos. Bueno, no está mal saber, pero es verdad que igual ni siquiera luego nos los vemos, ¿no? Está muy bien saber que la gente tiene un sesgo de conformidad y un razonamiento motivado, que solo va a leer aquello que reafirma sus creencias y además confirma sus opiniones. Pero si no somos capaces de verlo en nosotros mismos, pues lo que veremos es que la gente sufre un montón de sesgo de conformidad, pero nosotros no. Entonces, claro, somos muy buenos ahora viendo cómo los demás son sesgados y nosotros no, porque claro, yo ya sé que no estoy sesgado. Es importante hacer esta cura de humildad y decir, no, que tú también estás siendo sesgado, pero no eres consciente. Aunque yo sinceramente creo que cuando reflexionas sobre esto y lo conoces, ostras, algo menos sesgado probablemente estaremos, ¿no? O me gusta creer en eso, ¿no? Es una ilusión de que ahí el conocimiento te tiene que ayudar también a estar menos sesgado. Pero bueno. A mí, mira, yo siempre me acuerdo de una anécdota de cómo al menos a mí me ha ayudado, y es que hay veces que cuando... Yo tampoco soy muy buena tomando decisiones, igual por eso ha sido este tema el que más me ha interesado investigar, ¿no? Sufro a veces tomando decisiones y entonces... Cuando te atascas en una decisión, hay veces que dices, bueno, pues como no puedo sopesarla racionalmente porque no me lleva a ningún sitio, ¿no? Pongo las opciones A, B, tal, sobre la mesa, pero no me... Voy a tirar de emoción. Y nos parece a veces que es como la decisión verdadera, ¿no? Pues, oye, lo que me salga de las tripas, yo os he oído mucho, ¿no? Lo que te pida el cuerpo. Claro, si lo que te pide el cuerpo viene empujado por un sesgo... tampoco es una buena opción, ¿no? Si yo decido que esto es lo que me interesa, pero porque así lo siento y es que realmente me pide tomar esta decisión, pero resulta que está empujado por un sesgo de escasez, de urgencia, pues en realidad no es mi cuerpo el que me lo pide, está provocado, ¿no? Entonces sí que me ha servido a veces para decir, espera, ¿esto realmente es lo que quiero? ¿O hay una fuerza externa que está haciendo que esto sea lo que quiero, ¿no? Al menos la reflexión la hago.
ya de ahí a que yo sí sea capaz de identificar mis sesgos, pues supongo que no, como todo el mundo, ¿no? Es que me estoy imaginando tu mente diciendo, no, es que el paper este que ha salido ahora dice que no, entonces no puedes caer en esto. Y dices tú, bueno, hay que decidir, el azar y punto. Pues nada, lo he hecho a suertes. Carlos, con este tema también se conecta mucho con el tema de los nudges, no sé si la pronunciación es así, los empujones en castellano, que bueno, que guardan, creo, bastante relación con este asunto a la hora de tomar decisiones. ¿Nos podéis poner, Carlos, o Jue, quien queráis, ejemplos de este tipo de empujones en entornos digitales para que se puedan entender mejor con ejemplos? Vale. Tira, juez. Vale. Empujones serían el uso de esos mecanismos psicológicos, ¿no?, que hemos hablado de atajos a la hora de tomar decisiones, ¿no?, que se pueden convertir en sesgos, diseños del comportamiento, o sea, del contexto para eso, empujarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un empujón sería lo que se conoce como framing, ¿no?, o enmarcado, ¿sí?, que sería el cómo planteo yo las opciones de decisión, lo he dicho antes, ¿no? Imagínate, vamos a volver a las ventas, que es como siempre lo más sencillo, ¿no? Pero un producto que te dice, este producto está libre de grasa en un 92%. Dices, pues no suena exactamente igual decir, tiene un 8% de grasa, ¿no? O la misma noticia, yo creo que en el libro ponemos, ¿no? No es lo mismo decir un 92% de alumnos ha podido escoger el centro de estudios de su interés, que decir un 8% de alumnos se ha quedado fuera, no ha podido elegir y se ha quedado fuera de su... Entonces, depende de cómo se plantee a veces la misma información en un sentido positivo o en un sentido negativo puede determinar o empujar al menos nuestra decisión, ¿no? Eso sería un uso de un mecanismo psicológico, en este caso utilizando un poco el contexto para empujarnos. Entonces, dale, sí. En las entrevistas que estamos haciendo y en las conversaciones que estamos teniendo ahora, estamos tratando de poner un ejemplo que sería otro, que sería el por defecto, ¿no? Que es un empujón muy poderoso, realmente de los más poderosos, y que en lo tecnológico además tiene una relación directa con cómo se desarrolla, porque como es difícil luego modificar ese por defecto, porque ya crea como un pozo, y ponemos todo el rato el ejemplo de Google Maps, ¿no? Google Maps me ha tocado hacer un viaje ahora y hubo un momento en el viaje en el que sabíamos clarísimamente de que el camino no era el adecuado, pero él había decidido que esa carretera estaba cerrada y no había manera humana, porque además como te dice voy a cambiarte la ruta porque la carretera está cerrada, tienes un tiempo escaso para poder darle al botón para poder decir que no, y ese es otro de esos empujones que es en este caso valor por defecto, ¿no? Sí. Y eso sí, el de por defecto sería como el más potente y es el que de hecho igual quizás más se ha utilizado en tecnología sin que fuéramos conscientes, ¿no? Antes de las leyes de protección de datos y demás, tú rellenabas un formulario para lo que sea y automáticamente estabas suscrito a boletines, ofertas, seguros. Sí, todo eso luego se protegió para que no sea así y tenga que haber una acción directa del usuario, pero por defecto ya estaba marcado porque está comprobadísimo que nos cuesta mucho más tomar la decisión de hacer algo que dejar lo que ya viene predeterminado por defecto. Entonces, este empujón es el más poderoso porque como implica que no actuemos, pues es el que más éxito normalmente tiene. Aquí hay una cosa curiosa que yo vengo observando, no sé si es real o no, pero da la sensación de que las herramientas potentes cada vez son más sencillas de utilizar, lo cual nos hace a nivel técnico más débiles o menos hábiles. Y entonces, claro, luego, Carlos, lo comentabas, el volver a modificar estas opciones predeterminadas para muchas personas se convierte en algo complicado. Y tú dices, pues sí, es que no tiene mucha historia, ¿no? Pero la gente, como que cada vez nos vamos haciendo más simples a la hora de usar
herramientas, sin ir más lejos, un chatbot, ChatGPT, tú entras y dices, tú, es que esto es muy sencillo de utilizar, lo cual está bien, ¿no?, para el usuario, pero creo que a nivel técnico la gente me da la sensación que aun utilizando más tecnología es menos hábil a nivel de usuario. No sé si tú esto, Carlos, tienes más cercanía a la parte tecnológica, ¿lo percibes? Si es así, si cada vez somos menos hábiles y esto hace que estos empujones, por ejemplo, por defecto, las opciones predeterminadas, tengan más efecto. La historia reciente de lo digital, ¿no?, del desarrollo y del diseño digital, yo creo que sí que parte de esta premisa, ¿no?, de que las cosas son bastante inamovibles, ¿no? Una vez que ha dejado de funcionar algo bien, no se ha sustituido rápidamente, ¿no? Valores, o sea, pongo un ejemplo concreto, ¿no?, que también entraría dentro de lo que sería uno de estos empujones por defecto, que son los sistemas de reproducción automática. O sea, el único interés que tiene ese mecanismo no es más que sigas viendo vídeos. No hay un interés mayor, o sea, es difícil justificar ese mecanismo tecnológico. Más que el único que es que le interesa a la compañía de turno que no te levantes del sofá a hacer otra cosa y así no dejas de ver vídeos en Netflix o en YouTube, ¿no? Y en algunos casos además tienes que localizarlo, ¿eh? En YouTube Music el otro día tuve que buscar el sitio donde... Y tengo que hacerlo grupo por grupo. Entonces, creo que eso es una condición de diseño. Una condición de diseño. Y yo creo que es una condición de diseño porque... Eso también lo comentábamos, ¿no?, en el libro, que el diseño tecnológico está mediado porque no tienes la posibilidad de ver un final, ¿no? No es como en otras profesiones, ¿no? Los médicos tienen la posibilidad de imaginarse un sistema deontológico porque tienes que intentar ayudar al máximo y evitar el sufrimiento humano. En lo tecnológico es muy difícil. Entonces yo creo que la historia nuestra del diseño tecnológico parte de que una vez que ya has dejado algo escrito, en código, en algoritmos, echarlo para atrás es complicado. Entonces, eso crea una cultura y crea una manera de aprender a usar la tecnología. Y sí puedo estar de acuerdo, José, de que sea así, de que la gente nos acostumbramos de una forma, o sea, que una vez que lo has aprendido, no quieres desaprenderlo. O sea, como que en el resto de cosas, ¿no? O sea, como que, pues bueno, pues vas tirando, pero que con lo tecnológico, yo ya he aprendido a manejarme esto, no, pero si esto ya funcionaba así, ¿no? Entonces sí que puedo estar de acuerdo que es parte de esa estrategia, ¿no?, de diseño, pero yo creo que tiene que ver más con UX, con cómo queremos que la gente... A veces vamos a quitarle fricción, ¿no?, a la tecnología. Juego y yo hemos hablado muchas veces de que creo que hay que volver a lo contrario. Hay que volver a crear sistemas que tengan algún tipo de fricción, que te permitan ser consciente. Nosotros eso lo hicimos con el proyecto de Sebastián, el asistente que controla al asistente, que era un prototipo que lo que permitía era poder apagar el Google Home, ¿no?, diciéndole al asistente que apagara el Google Home, porque si no, no había manera... solamente desenchufándolo podías apagarlo, no lo podías decir por voz, ¿no? Nosotros creamos el prototipo ese, por un lado, para hacer ese juego de Sebastián, apaga Google Home, y se apagaba directamente porque le cortaba la electricidad. Pero luego teníamos un mecanismo que te recordaba que tenías el Google Home activado. Te recuerdo que el asistente de voz está activado. De esa manera, obviamente te creaba una fricción, porque tú estabas tranquilamente viendo uno de estos vídeos en reproducción automática, ¿no?, y te avisaba de que tenías el sistema. Entonces, ¿qué tecnología queremos? Podría ser otra de las preguntas que serían para darle continuidad al libro, ¿no? ¿Qué algoritmos paternalistas tenemos? Has hecho tú la pregunta antes también, ¿eh? Has arrancado por ahí. ¿Cuáles son las automatizaciones? ¿Cuáles son los empujones que podrían ser admitidos, ¿no?, en el diseño tecnológico de una forma medianamente consensuada, ¿no? ¿Cuáles son esas automatizaciones, por ejemplo, en los por defectos, que podrían ser, oye, ya está, esto ya no lo pongas, esto ya lo hemos decidido que no está bien, ¿no? Eso es parte de... Sí, pero como... Sí, yo te diría... Dale. Perdona, José Luis, que... O sea, estaba pensando un poco en lo que decías, ¿no? O sea, no sé si nos afecta luego en nuestra capacidad, ¿no?, técnica incluso, pero sí que es verdad que, como decía Carlos, con esta idea de que hacer
con la tecnología cada vez nuestra vida más fácil, más sencilla, menor toma de decisiones porque ya nos venga todo dado, y con esto que hablamos del empujón por defecto, cada vez la tecnología tiende a eso, a darnos como una respuesta única a las cuestiones. ¿Sí? Yo le pregunto a Chat y recibo una respuesta, no me dice, a esto que me preguntas, estas serían todas las alternativas y algunas son contrarias una a la otra y entonces sí que tiene a veces tendencia, si le preguntamos sobre un tema controvertido, a decirme las ventajas y los inconvenientes, sí, ahí no se moja mucho. Pero quiere decir que nos da una respuesta única cuando luego si le preguntáramos en diferentes momentos probablemente nos respondería cosas distintas. Entonces, es lo mismo que, o para mí es un poco la misma visión que cuando yo busco algo en Google, ¿no? Y entonces tengo una caja de respuesta arriba que me da directamente la respuesta. Estamos buscando la menor fricción posible, dar la respuesta única, directa al usuario. Y eso tiene un sentido, pero a su vez evita que yo vaya a profundizar sobre esa respuesta porque ya me viene dada, ¿no? Y siempre ponemos los ejemplos de los niños, que sí, que es como muy evidente. Sí, mi hija se hace una pregunta en Google y le da una respuesta, eso va directamente a su trabajo de clase y no va a buscar más allá de eso. Pero nos pasa también a los adultos. Si es que, ¿no? Si yo busco y ya me da una respuesta, es difícil que yo me meta una fricción que el sistema ha eliminado, que es voy a cuestionar esta respuesta, voy a buscar más sobre ello. Entonces, no sé si nos quita capacidad técnica, pero sí que los algoritmos permiten que cada vez las decisiones estén más automatizadas, pero porque nosotros mismos así. no paramos el proceso, ¿no? Claro, es diferenciar entre lo que deseamos y lo que nos conviene realmente. Es decir, y esto los creadores de contenido que tienen éxito lo saben también, que el depende al público en general no le gusta. Si yo hiciera un episodio con recetas, venga, pues o en esta misma entrevista, ¿no? Es decir, recomendaciones prácticas. Eso siempre se nos suele poner los ojos así, ¿no? Es como, bueno, menos reflexionar y más recomendaciones prácticas. Lo llevamos ahí muy dentro y bueno, pues al final casi que tenemos que luchar contra eso, pero es que es nuestra naturaleza y pasa lo mismo en lo físico. Lo que más nos puede apetecer es sentarnos en el sofá, lo que más nos puede beneficiar es salir al exterior, naturaleza, estar con personas y eso requiere un esfuerzo, ¿no? Entonces ahí corremos ese peligro de dejarnos llevar por lo que nos apetece realmente. Os querría preguntar sobre un tema del que se lleva debatiendo mucho tiempo, pero que es importante que se le siga dando continuidad, que es sobre la supuesta neutralidad de los algoritmos, ¿no? Y esto está conectado, creo, con la parte de palabra de máquina, ¿no? Que confiamos más en la decisión de la máquina porque va a ser neutral y porque no se va a ver afectada por las emociones, que hoy en día parece que las emociones son las malas de la película, ¿no? En la toma de decisiones. ¿Qué nos podéis contar en relación al tema de la neutralidad de los algoritmos? O sea, es parte de la fantasía, la automatización. O sea, pensar que los algoritmos son un elemento externo, como una especie de elemento que aparece, ¿no? Como si fuera un rollo inmanente, ¿no? Aparece, no. Un algoritmo está diseñado y está diseñado con un propósito. Los algoritmos inteligentes, o lo que nosotros decimos en el libro, ¿no? Los algoritmos paternalistas tienen un propósito concreto. En muchos casos pueden ser pueriles, como decíamos, de elige una bota u otra. Pero en otros no son así. O sea, cuando la gente de Cambridge Analytica decide hacer uso de la investigación previa para a partir de ahí recopilar una cantidad de datos ingente y empezar a mediar en elementos democráticos, ahí esos algoritmos paternalistas dejan de ser no solo paternalistas y se convierten en otra cosa, ¿no? O sea, los algoritmos no son neutrales porque por diseño han sido definidos por gente que tiene una intención. Podemos entrar en un debate más filosófico o de filosofía de la tecnología, ¿no? Y ahí yo soy muy claro convencido de que no, de que la tecnología no es neutral. El ejemplo lo podemos tener muy cercano ahora con todo lo que está pasando con OpenAI y con su
su propia construcción corporativa, ¿no? De ser una fundación sin ánimo de lucro, con un interés claro por descubrir si existe el famoso la inteligencia artificial general, a directamente convertirse en una empresa que lo que busca es claramente que pasemos por su entorno cerrado, que es la aplicación OpenIA, ¿no? Eso le va a obligar a él a tomar decisiones, y algunas de las decisiones son elementos claros que no son neutrales. Durante un tiempo en Dalí, en la herramienta de generación de imágenes, no podías escribir la palabra Lolita porque ellos consideraban que podía generar algún tipo de prejuicio, ¿no? Pues por la parte de la moralidad sexual que ellos habían implementado con toda la legitimidad y decisión posible, ¿no? Pero eso ya delimita las posibilidades neutrales, ¿no? De la posible neutralidad de esos algoritmos. O sea, para mí yo creo que jugar al juego de que, la palabra máquina, ¿no? De que el algoritmo por defecto no va a tener los sesgos que nosotros vamos a tener, pues es un truco, pero es un truco que la propia evidencia científica está demostrando que no es así. Primero porque no está aislado, nunca ha estado aislado. Recopilación de datos, elección de algoritmos, ajustes futuros, incluso elección de los propios modelos de redes neuronales, forman parte de la construcción y del diseño de esos algoritmos. Por lo tanto, en todos esos espacios ha podido entrar cualquiera de los miles de sesgos que tenemos nosotros, pero es que encima, en el fondo, luego tiene una función final. Entonces, hay que jugar, hay que seguir discutiendo y decir que no pasa nada, que puede. Nosotros, es una cosa que aclaramos últimamente y que lo vamos a seguir aclarando. No somos para nada... No creemos en el discurso dicotómico en lo tecnológico, ¿eh? Además, incluso estamos dándole vueltas. Ni apocalipsis ni solucionismo. Porque no nos permite tener una discusión profunda de que esto es complejo. Yo estoy trabajando con la IA constantemente. Yo estoy trabajando con distintos modelos y estoy viendo lo profundo que puede ser el cambio para mi propio trabajo. No puedo negar la mayor de que eso es un cambio significativo, pero sí que puedo decir que estas empresas pueden tener intereses que pueden ser discutibles. Es, como dice un juez que decía el otro día también en la charla, somos críticos que no criticones. y eso nos permite decir, abracemos esa complejidad, comprendamos qué pasa con estos algoritmos, comprendamos en qué, lo acaba de también explicar muy bien el Araujo, ¿no? Tú vas a ChatGPT, le preguntas y solo te da una respuesta. Parte del problema puede ser que las soluciones tecnológicas que construimos tienen que ver siempre con una mirada hacia un individuo, no hacia un grupo. Netflix podría estar pensado para que fuera para el hogar, ¿no? Para la gente que esté en ese hogar o para la familia, y está pensado como para una cuenta, te pones una cuenta. Por lo tanto, las soluciones son siempre individuales y entonces las cuestiones que van alrededor de esas tecnologías son individuales. ¿Cómo media la neutralidad de la solución? Cambia, entonces hagamos preguntas de qué tipo de tecnología queremos y especialmente qué tipo de devoluciones vamos a dar cuando descubramos que, oye, me habías dicho que no ibas a estar tirándote para un lado o para otro, pero lo estás haciendo, ¿no? No eres tan neutral, ¿no? Te demuestro que no eres tan neutral. ¿Qué ocurre cuando te digo que no eres tan neutral? No pasa nada, lo corregimos y seguimos para adelante, ¿no? Sí, lo que ocurre es que eso, y por eso, como dice Carlos, intentamos ahora aclararlo siempre, pero lo que ocurre es que cuando pones en cuestión algunos aspectos relativos a la tecnología, eso parece que la estás criticando y que por tanto te pones en el lado de mejor sin tecnología. Sí, ya eres negacionista tecnológica. Eso es, pero lo que ocurre es que creemos que en ninguno de los dos extremos en realidad sacas nada en positivo, al menos en nada hacia adelante, ¿sí? A nosotros nos gustaría reflexionar cómo debería ser la tecnología que queremos, qué aspectos tiene que tener, cuáles no tiene que tener, dónde debería aplicar, dónde no debería aplicar, cómo debería aplicar. Claro, si te pones en el extremo de la tecnología es maravillosa y no deberías criticarla, es imposible que pienses más allá de continuar lo que hay. Y, por tanto, lo que esté bien, bien, y lo que esté mal, va a seguir mal. Si te pones en el extremo de no tecnología, pues es que tampoco hay no hay un avance hacia adelante de una tecnología adecuada. Entonces, nuestro anhelo es hacer cada vez mejor tecnología, o que al menos la que se haga esté bien hecha. ¿No? Cuando planteamos lo que no nos gusta, nos suelen decir, es que sois un poco pesimistas. Nuestra sensación es, somos realistas sobre lo que hay, porque si no identificamos lo que está mal, no lo vamos a cambiar.
pero somos súper conscientes también, como decía Carlos, de que hay grandísimos beneficios que nos puede, o que ahora mismo ya están ayudando en alguna serie de aspectos, temas en salud se está ayudando un montón, en programación se está utilizando con grandes beneficios, pero lo que queremos es descubrir cómo se tiene que utilizar, cómo tiene que ser. Entonces, quedarnos en cosas como, ¿no?, esas historias de es que es neutral, pues es ponernos en ese extremo en el que es súper positiva, pues es que no lo es. Y obviar que puede haber intereses detrás de quién soporta esa tecnología, pues es negar la posibilidad de mejorar en ese aspecto, ¿no? O decir que no tiene sesgos mientras que los humanos sí las tienen, pues lo mismo, ¿no? O decir palabra de máquina como si lo que la tecnología determine siempre va a ser más valioso, pues es no poder pensar, vale, esa palabra de máquina como debe ser. O empezamos a eliminar esa serie de cuestiones y de verdad cuestionar la tecnología, pero buscando cómo mejorarla. Y yo también estoy convencido de que tampoco tiene que ser un objetivo claro el buscar esa neutralidad, porque el ser humano tampoco es neutral, pero sí que es importante saber que esta neutralidad no existe. Es decir, bueno, que se intente hacer más racional, pues vale, me parece muy bien, que tenga más capacidad de buscar relaciones, no buscando la media del comportamiento de otras personas. Este tipo de cuestiones sí, pero que bueno, que creo que con saber esto ya es importante y que creo que ese debate pues tampoco es que tenga mucho más recorrido. Tenéis una frase que me gustó mucho de Cathy O'Neil que dice que los algoritmos son opiniones integradas en matemáticas. O sea, me encantó. Y esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo y detrás pues va a arrastrar unos sesgos que se pueden mejorar, que se pueden corregir, pero que están ahí. Carlos, ¿qué es esto de la máquina infinita? Que hablábamos antes también de que no estamos en una época de especial innovación, que no es una época crítica, aunque pensemos que sí, que somos muy críticos, quizás somos más criticones, como estabais diciendo. Pero ¿a qué se refiere? Sobre todo con la llegada de la inteligencia, de los algoritmos inteligentes de tipo generativo. Es parte también igual que lo conectamos luego con lo del loop, ¿no? Al final, la máquina infinita como, bueno, en varios de los momentos del libro hablamos de un personaje que es Mark Fisher y que tiene un libro, tiene varios, pero uno especialmente importante para mí, que es el realismo capitalista. Y entonces él tiene una premisa que dice que, bueno, se le asocia a él la frase de que nos hemos imaginado 1000 formas de destruir el planeta, pero ninguna de destruir el capitalismo. No la dice él, la dice Scott, pero luego él la convierte en una frase bastante famosa. Y él tiene la premisa de que lo que no hemos sido capaces es de imaginarnos una alternativa, ¿no? O sea, una alternativa al capitalismo. Y para que eso ocurra, para que decidamos no querer ver la realidad, lo que ponemos es un realismo que lo que nos impide justo es eso, ver como que hay elementos que podrían ser discutibles. Con independencia, al final nosotros, para que eso siga avanzando, como hemos ido diciendo en el podcast, vamos creando como distintas soluciones. Y una de ellas es una máquina infinita. Y esta máquina infinita es que llega a veces un poco como de género un poco como extraño, ¿no? Cojo todo Internet, lo condenso en unos grandes conjuntos de datos. Esos grandes conjuntos de datos los utilizo para alimentar los grandes modelos del lenguaje, que ya no son del lenguaje, que ya son grandes modelos multimodales, que no solo cogen textos, sino también imágenes y la relación de las partes. Con eso tengo un elemento como funcional que lo que me va a permitir es poner en relación contextos con correlaciones. De repente tengo una máquina impresionante que me permite preguntar sobre un montón de cuestiones y esa máquina encima me va a dar respuestas continuas, como también decía Ujue. Esas máquinas de alguna manera albergan nuestro pasado y es un pasado estructurado. O sea, los grandes modelos de lenguaje tipo GPT o tipo ChatGPT o Gemini o todos los que están apareciendo, Llama, tienen parte de nuestra historia acumulada. Sin agencia, pero nuestra historia acumulada. Y la futura construcción de lo nuevo que creemos. Claro, pero los datos se agotan.
La maquinaria profunda de estas grandes corporaciones tipo Google, Facebook y compañía son infinitas también a la hora de capturar toda esta información. La capturo, la introduzco y llega un momento en el que ya no tengo más datos. Y entonces ahora se les ha ocurrido que puedo crear datos sintéticos. Y entonces creo una especie de como de loop, ¿no? Infinito, de máquina infinita, en la que luego nuestra propia producción también vuelve a formar parte de esa máquina. Hasta el punto de que decisiones muy llamativas, ¿no? Lo tecnológico. Reddit sale a bolsa, pero no solo sale a bolsa, sino que una de las condiciones que hay en la salida a bolsa es que se puedan utilizar los datos de Reddit como elemento de entrenamiento, ¿no? O Adobe, que luego tiene que echar para atrás, pero lo acabará haciendo, que cualquiera de las producciones que se hagan, ¿no? Creativas en su suite formen parte también del entrenamiento de estas máquinas. Cory Doctorow el otro día explicaba en un artículo cómo las 4 grandes editoriales de Estados Unidos ya están creando cláusulas específicas para que los autores no solamente cedan los derechos de explotación de sus obras, sino también la capacidad de poder utilizar sus obras para entrenamientos de modelos, ¿no? ¿Qué vamos a construir si lo que estábamos construyendo ya estaba siendo un tanto aburrido, ¿no? O sea, Mark Fisher habla de que hay una especie de pastiche continuo, de un revival continuo, que de tanto darle estamos generando como una deflación de la conciencia. Y lo pone como un ejemplo entendible y cercano, ¿no? Si nosotros cogiéramos la música de los años 50 y la pusiéramos a gente de los años 60-70, entenderían la diferencia. Recientemente una de las componentes de Blackpink, un grupo de música coreano, ha sacado una canción con Bruno Mars y es un pastiche absoluto de canciones de los años 90 y de los 2000. Eso, llevado a una máquina, produce un tipo de producción cultural que va a ser infinito, pero igual poco sugerente. Sería un poco como una de las explicaciones posibles. Es que preocupa cuando uno lo piensa y dice, ostras, nos habremos quedado ya estancados y estancadas. Dependeremos de la IA de esta nueva generación de ideas. No, yo creo que no, ¿eh? Todos somos también como... Esta es la explicación teórica. Para mí, yo soy muy ferviente creedor de que la gente tiene una capacidad luego de encontrar momentos, los hemos vivido momentos puntuales en la historia que de repente todo condensa para que haya gente en las periferias, posiblemente gente joven, que nos digan cosas que no nos gusten a nosotros, pero que provoquen una nueva realidad, ¿no? Y yo creo que en el uso de la tecnología podrá haber eso. Pues ahora no lo vemos, ¿no? Bueno, yo qué sé, pequeños retazos, ¿no? Lo pudo haber con el Twitter en su momento, lo puede estar habiendo ahora así como pequeñito con Blue Sky, decir, bueno, un reflejo, ¿no? O sea... O algo que no sabemos, ¿no? Y yo creo que en la misma tijera, ¿no? de Simon, si somos racionales, o sea, que lo somos, tenemos nuestros pequeños defectos, pero en esa razón a veces nos juntamos unos cuantos y unas cuantas y decimos, que aquí igual hay una cosa que no habíamos contado. Sí, el propio Simon luego, al ver que sus ideas se utilizaban para justificar la irracionalidad humana, dijo, espera, ¿no? Yo nunca dije que fuéramos irracionales. De hecho, las personas tienen razones para hacer lo que hacen, por tanto, racionales son, ¿sí? Porque tienen sus propias razones. Es un matiz bastante importante. A mí me gustó mucho leerlo y cómo lo explicáis con detalle en el libro, porque parece un juego de palabras, pero cuando reflexionas sobre esto, ojo, que ahora no nos vamos a convertir en máquinas emocionales solamente, ¿no? Ujue, con el tema de la colaboración a la hora de tomar decisiones con las máquinas, habéis hecho varios estudios, dejaré las notas del episodio, pero a modo de síntesis, a día de hoy con los estudios, ¿qué sabemos sobre cómo debería ser este humano en el bucle y cómo es el proceso de interacción entre máquina y humano? Porque bueno, ya que nos hemos convencido y hemos perdido la fe en nuestra capacidad humana para tomar decisiones, pues ahora abrazamos más el uso de los sistemas informáticos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, que yo creo, sinceramente, fuera de la broma, creo que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Pero a día de hoy, con los estudios realizados, ¿qué sabemos o qué no sabemos sobre este asunto? Los estudios de momento no tienen como conclusiones súper claras de cómo sería la mejor manera. Así que hay
bastante literatura cada vez más que se están centrando precisamente en eso, en encontrar en ese proceso de decisión en el que podrían participar tanto humanos como algoritmos, bueno, cómo deberían interactuar para que la decisión sea mejor, ¿no? O sea, más acertada. Ya mejor implica otros conceptos, ¿no? Sería como más acertada. Entonces, pues se está trabajando en ver si, por ejemplo, el nuestro, ¿no? Lo que indagaba es si es mejor recibir la evaluación de un algoritmo antes de que tú explicites tu juicio o después. Entonces, se está trabajando, ¿no? en esa línea. También hay algún estudio interesante en el que decide si la decisión la toma el humano solo o primero o después en función de cómo de precisa va a ser la IA en cada uno de los casos que evalúa, ¿no? En caso de que tenga una precisión bastante alta en este juicio en concreto, pues igual puede decidir primero y luego recibir como la confirmación del humano, o en esta en la que la IA claramente tiene su precisión es muy baja, la deriva directamente al humano, ¿no? Se está como trabajando en ese proceso de interacción. Sí que es verdad que parece que lo que sí que los estudios en realidad confirman es que diferentes intentos que se estaban haciendo de explicabilidad, entre comillas, ¿vale? Porque según el tipo de modelo, según el tipo de IA, no se pueden hacer explicables, no puede explicar la IA exactamente cómo ha tomado una decisión, pero se estaba trabajando en que dieran algún tipo de explicación, ¿no? Las explicaciones lo que fomentan es mayor sesgo de automatización, ¿vale? Que sería que el humano termina confiando en la máquina, acierte o no acierte. Entonces, esa que era una vía que se veía como prometedora, parece que no ayuda a que el humano sea crítico con la decisión, sino que es casi como que, bueno, como me está dando argumentos, pues entonces me fío más y la pongo menos en cuestión. Entonces, por ahí parece que no hay buenas alternativas, parece, al menos. Y luego sí que hay cosas bastante interesantes que se están empezando a estudiar ahora sobre la responsabilidad, ¿no? Nosotros cuando contamos nuestros experimentos, cosas que nos suelen preguntar es, claro, igual las personas tienden a delegar la decisión en la IA porque así se quitan responsabilidad. Pero los estudios ahí son los resultados son un poco mixtos, ¿sí? Parece que el hecho de darle responsabilidad a la IA de una decisión, considerar que es responsable, no nos libera a nosotros de ser responsables de esa misma decisión. Hay estudios que parece que, vale, consideramos a la IA responsable de esto porque me ha dado una evaluación y se ha equivocado, pero es que yo le he hecho caso y también me considero muy responsable de esta decisión. O no considero responsable a ninguno. Oye, se ha equivocado, pues ella no tiene la culpa, pero yo tampoco. Entonces, todavía es un campo que no está cerrado, que hay muchísimas cosas que se están empezando a evaluar ahora y que creo que es lo interesante, porque durante muchos años se ha evaluado más bien en esa interacción si el humano terminaba confiando en el algoritmo o no confiando, y eso parece que en un alto porcentaje, pero según los contextos sí que hay sesgo de confirmación. También depende de cómo de clara o no sea la decisión para el humano, ¿no? Cómo de ambigua sea esa decisión, pues voy a confiar más o menos. Pero cuáles son los mecanismos que afectan a esa toma de decisión está todavía en proceso Pero bueno, sí que es un campo que se va a explotar un montón porque es parte de lo que se pide también desde directrices europeas, que las decisiones humanas, sobre todo, las decisiones automatizadas, sobre todo de alto riesgo, no pueden ser solo tomadas por una máquina, tiene que haber supervisión humana, por tanto necesitamos entender ese proceso de interacción para que de verdad lo que se busca de que sea lo mejor de los dos mundos, pues que se produzca realmente. Será interesante también luego definir qué situaciones son de alto riesgo, ¿no? Evaluar un estudiante es alto riesgo. Ostras, pues depende. A lo mejor te estás jugando el futuro de una persona. Conectándolo con el libro y con el título del libro, o sea, en realidad más con el título, es poder identificar si son algoritmos paternalistas. O sea, porque al final, en la medida en que algo haya una intervención en la toma de decisión, de alguna manera estaría bien, ¿no? O sea, no solamente son algoritmos inteligentes, sino de qué manera van a intervenir en la toma de decisión. Igual no tanto por lo paternalista, sino por la toma de decisión. Y ese sí que va a ser, como dice
un campo que va a tener como mucho que discutir. No vamos a poder explicar, pero sí que interpretar, vale, bien, pero aún y todo sigue habiendo una persona que pueda estar en medio, o sea, entonces, bueno, pero aquí como dice Ujue, hay un campo importante y nosotros seguimos ahí, especialmente Ujue sigue ahí porque sigue haciendo experimentos alrededor de eso. Últimamente me está contando también uno nuevo con el que estamos, similar al anterior, pero ayer me hizo un pequeño recap y bastante interesante. Así que igual habrá cosas en el futuro. Ella no lo hará, pero yo sí. Deseando verlo. Os lanzo la penúltima, es un poquito complicadilla. Porque, a ver, yo mientras leía vuestro libro, empecé a leer también el libro de Sapolsky, no sé si lo conocéis. Él es un escritor que me gusta, escribió un libro sobre el estrés, Compórtate, y luego otro de Decidido, en el que habla del libre albedrío. Albedrío. Es una palabra que me cuesta mucho siempre decir. Es decir, esa capacidad de si somos realmente libres o estamos condicionados de manera incluso preconsciente de las decisiones que tomamos. No sé si es un tema, porque claro, creo que lo enreda todavía más. Es decir, sin pensar en algoritmos, ¿hasta qué punto somos ya libres tomando decisiones? No sé si es un tema si habéis llegado a explorar o si tenéis ahí alguna opinión. Él sí que lo enfoca de distintas áreas de conocimiento. Llevo 50 páginas leídas, entonces no puedo opinar. Pero su perspectiva es más neurocientífica, incluso desde la biología, desde cómo nos llega de manera preconsciente algunas cosas que nos condicionan en la decisión que nosotros mismos pensamos que estamos tomando, pero no es así. No sé si este tema tenéis ahí alguna opinión, habéis podido profundizar o ya lía demasiado el asunto. Bueno, es de los grandes debates, yo creo, ¿no? En el campo de la psicología, desde luego, de la conciencia y demás. Sí que en general hay grandes pensadores que consideran que no tenemos libre albedrío por muchos motivos. Al principio se argumentaba sobre todo por esa parte física, ¿no? De que hay estudios que muestran que en realidad en nuestro sistema, ¿no? Se tomaría la decisión antes de que seamos conscientes de que esa decisión se ha tomado, y entonces ahí hubo como la gran sorpresa de, bueno, pues no somos libres, porque claro, nuestro sistema la ha tomado, nuestro cerebro la ha tomado. Lo que pasa es que luego hay muchas críticas a esos planteamientos en el sentido de que ya nuestro cerebro también somos nosotros, ¿sí? Que el proceso se produzca en este orden no implica que nosotros no estamos, y es que también somos nosotros. Pero no he leído, me apunto el libro para ver qué es lo último y cuál es la reflexión última, ¿no? O más actual al menos sobre estos temas. Nosotros no hemos entrado ahí porque sí, es otro súper debate, ¿no? Ya no solo si los algoritmos si decidimos nosotros, cuánto nos influye el contexto, que claramente nos influye el contexto, eso sí que lo hablamos en el libro, la tecnología media, ahora constantemente, porque la tecnología está presente en nuestras vidas en miles de formas y decisiones, pero hasta el punto de si somos libres o no, que seguimos sintiendo que somos libres, que de eso sí que hablamos en el libro, eso claramente, que seguimos sintiendo que si la decisión está en nuestras manos, al menos la decisión última, no podemos evitar esa sensación de que hemos elegido libremente, sí, y creo que aparte a veces ese es el riesgo o el hándicap por el que no nos damos cuenta que nos vemos influidos, ¿no? Porque tenemos la sensación de libertad. Cuanto de libre sea, pues ya son debates, sí. Lo que sí que hemos entrado, yo creo, es que no es un elemento aislado. O sea, nosotros no somos seres aislados sin un contexto. Y entonces, igual cuando hacías la pregunta, ¿no?, de las máquinas deseantes y cuánto nos influyen los deseos en nuestra toma de decisiones, como proceso cultural en el que también como esos deseos conforman parte de nuestro proceso cultural, cuánto de eso influencia nuestro libre albedrío. Pues yo creo que ahí hay una relación, o sea, igual en términos de psicología, obviamente yo no lo he revisado, más allá de los
4 conversaciones que ha podido haber, y lo anecdótico, ¿no? Que puede ser el imaginar esa posibilidad, ¿no? Anecdótico o molesto, ¿eh? No sé cuál de las dos, ¿no? Verme sin la capacidad de libre albedrío. Sí que veo que la relación compleja social en la que estamos puede hacernos entender que somos más libres de lo que somos, y luego la realidad es que estamos influenciados por un montón de piezas contextuales, psicológicas, emocionales que determinan parte de esas decisiones. Entonces, a mí es un tema que me ha generado mucho, o sea, porque hemos decidido delegar uno de los elementos como más clásicos ¿no? de la modernidad o de la discusión posterior de la posmodernidad, que es la razón, ¿no? O sea, éramos seres racionales y era una cosa que nos enorgullecía, y de repente hemos pasado de serlo, ¿no? Puede ser que seamos más conscientes de que no tomamos las decisiones de forma tan libres, incluso en términos psicológicos, y eso nos está... La crítica que se hace a la posmodernidad es que no nos ha dejado como muchas posibilidades, ¿no? Es como ya no hay metadiscursos, como no hay metadiscursos, entonces ya todo tiene que ser tan preciso y detallista hasta el punto de negar la mayor hasta el libre albedrío. Interesante, ¿eh? Es un tema muy guapo, pero no más allá de este comentario. Yo es un tema que me está interesando mucho, pero tengo también esa reflexión de decir, José Luis, ¿seguro que quieres indagar más sobre esto? Porque si yo acabo llegando a esa conclusión de que no existe, yo decir, ya pues, he perdido, yo que soy una persona que valora mucho la autonomía, es decir, bueno, pues es que las decisiones no son mías. No sé si pero lo voy a seguir leyendo porque me interesa bastante. Bueno, ya os diré, ya os diré. La última pregunta, en un minuto más o menos, cada uno, ¿algún mensaje que os gustaría lanzar a la audiencia de lo que hemos hablado o algo de lo que hoy os apetece decir? Bueno, yo creo que como lo hemos dicho en varios sitios, a mí me parece como bastante... podríamos continuar de este libro haciéndonos una siguiente pregunta. O sea, primero, ¿qué sociedad queremos donde no vamos a poder negar la relación con la tecnología? Por lo tanto, ¿qué tecnología queremos? O sea, ¿qué tecnología queremos? Sería una relación directa con qué sociedad queremos. Porque yo creo que esa es como para mí la reflexión más potente de todas las preguntas que nos hemos hecho en estos últimos años y ahora escribiendo el libro, ¿no? ¿Qué tecnologías queremos? Como qué sociedad queremos, porque por mucho que pueda haber una visión altermundista, ¿no? De hacer un mundo alternativo al que tengo, o al revés, una visión solucionista, ¿no? Todo lo soluciona la tecnología. Realmente, si partiéramos de la premisa qué sociedad queremos, tendríamos que a la vez poner qué tecnología queremos para que esa sociedad más humanista, más equilibrada y equitativa, pues pudiéramos obtener. Ese sería... Sí, yo igual en línea con lo que dice Carlos, antes hablábamos, ¿no? Hacíamos la broma, no sé si nos conviene saber que estamos sesgados porque entonces, ¿no? Nos molesta a veces y cuánto nos ayuda, pero como decía también al principio, nuestro interés en parte con el libro de recopilar toda esta información y todas nuestras reflexiones también era porque, como explicábamos, teníamos la sensación de que a veces no podíamos debatir sobre estos temas porque el conocimiento sobre esto estaba demasiado disgregado, y luego había lugares que entendíamos que tendrían todo el sentido del mundo reflexionar, como decía Carlos, sobre esta tecnología que queremos, pero como no habían oído nunca hablar de algunos de estos temas, era como difícil tener esa conversación, ¿no? Entonces, para nosotros es importante tener ese debate de qué tecnología tenemos, y para ello sí que está bien saber en qué punto estamos, cómo pensamos, cómo razonamos, qué dificultades tenemos, qué influencias tenemos en ello, ¿no? El libro lo que busca es eso también, que todos nos podamos enterar de esas piezas que igual no conocíamos, que las conectemos y que por tanto podamos debatir sobre esa tecnología teniendo una base compartida de conocimiento, al menos de en qué momento estamos ahora mismo. Entonces, ¿no? La invitación a leer el libro sería también para poder debatir juntos un poco sobre este tema y ver si a todos nos preocupan las mismas cosas o tenemos la misma idea de la tecnología futura que deseamos.
Y además es una invitación honesta, sin empujones ni trucos de Cialdini. Eso no era mi intención persuadir. Pero ya fuera de la broma, para mí yo llevo ya un tiempo que prácticamente solamente leo libros que analizan cosas de forma holística, conectando varias disciplinas. Vuestro libro hace eso y es complicado hacerlo. Creo que conectáis bastantes puntos que no estaban conectados y en ese sentido ayuda a ver las cosas, a salirse un poco del uso técnico, de cómo puedo utilizar ChatGPT para sacarle más partido, si creo un ChatGPT. O sea, creo que de vez en cuando hay que hacer un zoom en el sentido contrario y analizar las cosas con perspectiva y saber que la interacción entre cultura, tecnología y ser humano, comportamiento humano, está ahí y que de vez en cuando al menos no pensar sobre esto es un error. Y este libro es una buena excusa para pararse un poquito y reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Así que, Ujue, Carlos, gracias por este regalo, nuevo regalo. Me encantó la dedicatoria de vuestro libro y, por supuesto, las 2 visitas que habéis tenido en el podcast de EduHacking. Yo en aquella entrevista ya dije que os iba a visitar, no he cumplido, pero voy a cumplir. Te lo tenemos apuntado, ¿eh? Tengo a Naucas fichado porque nunca he ido y es en Bilbao en septiembre y a lo mejor hago ahí alguna pequeña ruta. Lo estoy estudiando seriamente. Genial. Así que bueno, voy a cumplir mi doble promesa dicha en 2 sitios diferentes. Así que nada, muchísimas gracias de corazón. A ti. A ti.